Esta mañana se ha vuelto a reunir la mesa de crisis del coronavirus para hacer un balance de cómo iban las medidas que se habían adoptado y pues para ir adaptándonos a las nuevas situaciones y continuar implementando medidas. En cuanto se ha decidido reforzar la limpieza viaria y la desinfección. Hemos decidido reforzar ese servicio de fregado de calles que ya se llevaba haciendo, que se va a hacer tanto en horario de mañana como de tarde, y me refiero a zonas como la zona de los contenedores de basura, las bocas de metro, hospitales, el entorno de los centros de salud que permanecen abiertos y también la zona de supermercados, entidades bancarias, farmacias, bueno, esos establecimientos que están prestando servicio a la ciudadanía. Para ello se van a utilizar unos productos desinfectantes con mochilas de fumigación, hidrolimpiadoras y máquinas lavaceras. En total van a ser 19 operarios los que van a realizar esas labores de limpieza en el entorno de las instalaciones que tienen mayor uso ahora mismo. Lógicamente este servicio lo iremos adaptando a medida que vayan evolucionando las situaciones. Estas medidas se suman a las que ya se habían tomado durante la semana de reforzar la limpieza, sobre todo en la zona de las manillas y los propios contenedores de basura. Se utilizaban ya en estas zonas unos productos de desinfección también, con una docena de operarios que también llevaban el producto en unas mochilas de fumigación. Además, de forma diaria se va a reforzar la limpieza de los pasamanos de las rampas y accesos mecánicos y también se han reforzado los procesos de limpieza y desinfección en los ascensores públicos y en las marquesinas de los autobuses. Respecto a la presencia policial y a las sanciones impuestas, nuestra policía local está vigilando las calles para que se cumpla la orden de confinamiento que se ha dado, dada la importancia que tiene para frenar la expansión del virus. Se han impuesto 159 sanciones y se han detenido a 2 personas. Además, se han realizado 940 control a vehículos y todos ellos han acreditado con el justificante laboral su desplazamiento. Además, también se está realizando una especial labor de vigilancia y apoyo en las zonas de los supermercados, de los centros de salud y las paradas de los autobuses, para garantizar la seguridad de los baracaldeses y baracaldesas. Respecto al servicio de taxis, también se ha adaptado a esta nueva situación y a petición del propio colectivo van a tener un sistema de trabajo en días alternos, de modo que el servicio que se prestan es de la mitad de los servicios habituales. Por supuesto, esto no afecta a los servicios adaptados para prestar servicios a personas con movilidad reducida. Para evitar los contagios se ha optado por inhabilitar la plaza del copiloto, solo se podrán utilizar 2 de las plazas traseras, concretamente las que están al lado de las puertas. Solamente de forma excepcional y si el taxista así lo acepta podrán ir 3 personas en la parte de atrás cuando uno de ellos sea menor de edad. En cuanto a... También me gustaría hacer una referencia a las donaciones de material sanitario y de comida que se han producido estos días. Donaciones que han venido de empresas, de comercios y de organismos autónomos. Por ejemplo, nuestras escuelas infantiles de Baracaldo han donado diferente comida y material sanitario que va a ser utilizado en el centro de día habilitado para personas sin hogar. También hay comercios que han hecho donaciones al Banco de Alimentos, incluso la cervecera Pollito de Retuerto nos ha puesto a disposición nuestra para poder cocinar y acercar comida en tupper a las personas que lo pudieran necesitar. Desde aquí agradecer a todas esas entidades y personas que han mostrado su solidaridad ofreciendo esa ayuda y sobre todo hacer un llamamiento a la responsabilidad, que sigamos respetando escrupulosamente las indicaciones de la autoridad sanitaria de quedarnos en casa y salir únicamente en los casos en que está permitido hacerlo, que nos seamos conscientes de que esto es una medida que sirve para ayudar no solo para proteger nuestra salud, sino la salud de todos nuestros vecinos y vecinas y que desde el Ayuntamiento seguimos trabajando para ayudarles en lo que sea necesario. Eskerrik asko.